Buen día, buen día. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión. Bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática. Hoy vamos a estar ejerciendo algunos ejercicios espirituales que nos va a hablar qué significa la Santísima Trinidad, qué significa la Santísima Trinidad, y nos vamos a estar basando ese tema también bajo la vida de los sacerdotes. Y vamos a empezar iniciando qué es la Santísima Trinidad. Esa es la creencia de cuyas personas y comunidad ponen su fe clerical y a su norma y de su iglesia y su costumbre y a la imagen de las tres santísimas deidades del Padre Celestial, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como fundamento de esa fe clerical basado en el amor, en el perdón y en el arrepentimiento. Ahí está fundamentada toda la estructura de los sacerdotes, los obispos y los presbíteros, y también la vida del servicio de los diáconos. Entonces, fundamentada en esa fe clerical. El clericalismo de la iglesia, todos sabemos que es creencia, costumbres y mística de la vida de los sacerdotes en todo el ritual que los sacerdotes hacen en la vida sacerdotal. Y todo eso tiene que ver con la estructura del fundamento de la base de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir la Santísima Trinidad? Cuya persona pone y comunidad pone su creencia de su fe clerical a la norma de la iglesia, a su costumbre y a su servicio, a su fe como algo primordial, como la base estructura de todo el cuerpo eclesiástico. Entonces está basada toda esa norma de la iglesia, como algo de fundamento, como base de fundamento. Entonces el sacerdote aquí es el medio para nosotros confesar nuestros pecados y llevarnos esa vida de confesión y encontrarnos con esa vida sacerdotal que nos encamina a la vida eterna y nos libera de la condenación del pecado. Entonces, el sacerdote se convierte en ese hombre mediador entre Dios y los hombres, que encontramos por medio de él la vida eterna y nos libera de la condenación del pecado. ¿Qué es la confesión? La confesión es como ese vacío del alma, liberarse y vaciarse. Es decir, encontrarnos con Dios y encontrarnos con la felicidad y muchas cosas más estructurales de la obra del servicio de la iglesia, como sus amor, como el perdón, como la confesión, el arrepentimiento y el bautismo y otra obra más que pertenecen a la obra estructural de la iglesia. Creemos en todo eso. ¿Por qué? Por medios del sacerdote, que se hace mediador entre Dios y los hombres, y por medio de él encontramos la vida eterna y también somos libres de la condenación del pecado. Entonces, dijimos que la confesión es una liberación del alma, es decir, vaciarse y encontrarse con Dios y con su felicidad y también con muchas cosas más. Entonces, cuya persona y comunidad está fundamentado en esa fe clerical de la iglesia, su costumbre, su creencia, sus tradiciones y en todos los ritos de la iglesia, el bautismo, el lavamiento de los pies y otras obras más que se nombra dentro de la iglesia. Todos son base y fundamento de esa fe clerical, basado en el amor, en el perdón y en el arrepentimiento. Todo eso es parte de la creencia fundamental del clero de la fe de la iglesia. Entonces, el clero y su creencia está fundamentado en esa fe de la Santísima Trinidad, tanto en la obra de María, en la obra de los santos, en la obra de Pedro, en la obra de San Pablo, en la obra de Felipe, en la obra de José. Toda la obra de los santos también está fundamentado ese clero y basado por normas de costumbre y creencias tradicionales de la iglesia. Sus rituales, su costumbre y su creencia, su clero, en la vida clerical de los sacerdotes, está basado en toda esa norma de la obra de los santos. Esa obra de los santos influye mucho por medio a la iglesia, influye mucho en la iglesia por medio del Espíritu Santo, influyendo el perdón, influyendo el arrepentimiento, influyendo el amor, influyendo también los dones y el carisma del Espíritu Santo moviéndose en la vida de la iglesia para hacer una iglesia más saludable, más acogedora en lo que es esa vida sacerdotal en comunidad. Entonces,
Su clero y su creencia está fundamentada en la base primeramente de la tres santísima deidad, la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, son obras clericales de los santos fieles. Entonces, son obras clericales de los santos fieles. Ahí está también sus catecismos, su magisterio, su doctrina y la educación gubernamental de la iglesia, fundamentada en esa fe universal. En esa fe universal que nos sirve para todo, nos sirve para todo, para todo. Y su clero y su creencia está fundamentada en la fe de la Santísima Trinidad y en la obra de fe clerical de los santos fieles, su catecismo, su magisterio, su doctrina y su educación gubernamental de la iglesia, basado en esa fe universal, esa fe que generaliza en toda la iglesia, que sirve para vivir una vida saludable y para encontrar a Dios y movernos en el carisma del Espíritu Santo como obra primordial de toda la estructura gubernamental de la iglesia. Entonces, sus catecismos doctrinal y su educación gubernamental de la iglesia está fundamentada y basada en esa fe universal que generaliza, nos trae ese perdón, nos trae ese amor, nos trae ese acogimiento entre los demás fieles, vivir en hermandad. Entonces, todo eso es parte del gobierno de la iglesia. Todo el equipo sacerdotal, los presbíteros, los diáconos en su servicio, hacen una obra gubernamental dentro de la iglesia. Y todo eso nos habla del gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia, apoyado en esa fe clerical. Y en la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es decir, que el gobierno sacerdotal aquí buscado siempre el reino de Dios y toda su justicia, y las demás cosas se le ha añadido en ese oficio pastoral. El clero en latín significa creencia y conjunto de sacerdotes y líderes espirituales ordenados en su fe clerical para ejercer y delegar funciones en la iglesia clerical. Es decir, que esas funciones que se le da al sacerdote para delegarla es una autoridad religiosa que está fundamentada primeramente en el obispo, presbítero y diácono, y en todo el servicio de la iglesia y en toda esa obra gubernamental de la iglesia, su gobierno para establecerlos en todo, en el sacerdote, el obispo, presbítero y en el diácono. Ahí está fundamentado todo el gobierno de la iglesia. Entonces se le delegan funciones. Toda la comunidad que son acogidas para el servicio de diaconar y pastoral de la iglesia, se le delegan funciones como la función de ser diáconos, de servirle en el altar, de lavar los pies en el altar y de ser algunas obras más de purificación que deben estar para la iglesia. Ahí están todos los diáconos, los obispos, los presbíteros y la autoridad sacerdotal, que tiene una autoridad pastoral para el servicio de toda la iglesia, para saber fomentar los principios y los valores de la iglesia a la comunidad, a su comunidad. Entonces, todo eso es parte del fundamento y de la autoridad religiosa sacerdotal. Esa autoridad religiosa sacerdotal está fundamentada en el obispo, en el presbítero y en los diáconos y en todo lo que hacen esa obra de servicio pastoral dentro de la iglesia. Entonces, esa fe clerical y esos líderes tienen una función, y la función aquí es todos ellos son un mismo cuerpo, es un conjunto de sacerdotes, de líderes espirituales ordenados con algunas funciones espirituales delegadas para ese servicio, esa obra, ejercer esa fe clerical al servicio de toda la comunidad, y la comunidad se sienta acogida con la autoridad religiosa sacerdotal. Esa autoridad religiosa sacerdotal tiene una encomienda, y la encomienda es salir a la calle, a la misión, a fomentar el amor, a fomentar el perdón, a fomentar el arrepentimiento y a fomentar otras cosas más de valores humanos que tiene la iglesia clerical del Señor. Y en esa vida religiosa pastoral tiene esa autoridad delegada para servir, porque la iglesia aquí no vino a ser servida, sino a servir. La iglesia es
la iglesia madre es la que tiene la delegación de servir a la calle, de fomentar el perdón, de fomentar el arrepentimiento y que todos vengan a la convención de su pecado y sean salvos. La iglesia que tiene esa encomienda aquí debajo de la tierra, y todo ese sacerdote es un conjunto de líderes y creyentes espirituales ordenado para delegar funciones dentro de la iglesia y aparte de eso, ejercer esa fe clerical al servicio de la comunidad y al servicio de todo. Su magisterio, su doctrina y educación gubernamental y su catecismo está fundamentado en todo ese equipo y conjunto de líderes, sacerdotes espirituales ordenados para esa misión pastoral, pero ha basado su creencia en la Santísima Trinidad y en la obra de los santos fieles como San Pablo, Felipe, María, José y Pedro y otros santos más. Está fundamentada en todos ellos. El conjunto de líderes y sacerdotes clericales viven su vida interna por fe y por su costumbre cultural y creencia tradicional. Ellos viven eso y no caminan por vista, sino andan por fe y enfrentando todos sus problemas personales y eclesiales desde la fe. Lo enfrentan desde la fe y siguen su fe clerical firmemente, fielmente, permaneciendo en ella. ¿En qué? En la fe. Pero no caminan por vista, andan por fe, como lo dice la Escritura. Todos los sacerdotes andan por fe y es un conjunto de líderes sacerdotales y clericales. Ellos son personas clericales que tienen su costumbre, su creencia y sus tradiciones y viven su vida interna desde la fe, basado en la fe, y saben que la fe es lo más importante que puede tener un sacerdote y puede tener cualquier otra persona. La fe es lo más importante. Su costumbre, su cultura, sus creencias tradicionales la viven desde la fe y no caminan por vista, sino andan por fe y enfrentan todo tipo de problemas eclesiales. También problemas personales. Lo enfrentan desde ¿qué? Lo enfrentan desde la fe. Desde la fe, porque la fe es la base. Es la certeza, es la convicción de lo que el sacerdote puede esperar en la vida de Dios delegado al sacerdote. Y siguen su fe clerical firmemente luchando por ella y permaneciendo en ella. Que eso es lo que nos ha llamado el Señor para que nosotros tengamos un buen acogimiento de parte del Señor. Su magisterio doctrinal está fundamentado y fomentado en una base sólida como el perdón y el sacramento de la comunión sacerdotal, de su fe clerical, y que se personifica en la obra principal del agua bautismal en el nuevo nacimiento de la iglesia central y virginal. Esa iglesia central tiene un nuevo nacimiento, tanto virginal y central, pero por medio del agua bautismal se da ese nuevo nacimiento. Entonces, ahí está fomentado toda la iglesia en su confesión de fe de los santos fieles, está fomentado ahí en la comunión, en el sacramento de la comunión de los sacerdotes y en su fe clerical. Ese es el magisterio que fomenta todo eso. El magisterio de la iglesia y su doctrina fomenta todo eso. Los sacerdotes tienen que vivirlo y la comunidad desde la perspectiva sacerdotal. Si no lo viven de la perspectiva sacerdotal, la iglesia no puede acogerse al Señor. Porque los sacerdotes son los representantes. Los sacerdotes son los que representan el gobierno de la vida sacerdotal, lo representa en toda su fe clerical, Por eso a los sacerdotes también le llamamos los clericalistas que gobiernan la iglesia. Y todo eso es un cuerpo, una masa de un gobierno y un conjunto que rigen su ley autoritaria, esa ley moral la rigen desde la Biblia y desde su catecismo bíblico de fe. Lo rigen con esa fe clerical. Es decir, que esa fe personifica tanto a los nuevos creyentes,
a la comunidad y también la vida sacerdotal, porque ellos son los ejemplos, los que dan el valor y fomentan esa fe, y luchan en esa fe, y en su magisterio y doctrina lo fomentan el perdón, el sacramento de la comunión sacerdotal, su fe clerical, lo fomentan también en la confesión de los santos fieles, y se va personificando en ellos como una obra principal, primeramente en el agua bautismal. También en el agua bautismal se fundamenta. ¿Por qué? Porque trae el nuevo nacimiento a la iglesia. Le trae ese nuevo nacimiento a la iglesia, a los nuevos creyentes. La iglesia central y virginal se purifica y se lava y crece, y van creciendo esa iglesia en ese nuevo nacimiento, en esa fe fomentada que lo personifica. Y personifica también la confesión de los santos fieles, se personifica y se gobierna desde la fe y se fomenta desde la fe. La fe personal es un elemento, la fe personal en el sacerdote es un elemento básico en la vida de los sacerdotes y en la comunidad de sus santos fieles para platicar su clero con hermandad, servicial y encargarse del cuidado espiritual y clerical en la supervisión de la iglesia, en esa supervisión de la iglesia, encargarse, supervisar fielmente a la comunidad, a los nuevos creyentes, a los que ya han entrado, esa iglesia que ya ha entrado en el nacimiento, virginidad de la iglesia, que ahí el sacerdote tiene el ejemplo de servir y de mantener su fe personal como un elemento básico. El sacerdote como un elemento básico debe tener esa fe personal y sacerdotal como un elemento básico, tanto el sacerdote como la comunidad y los nuevos creyentes que han renacido de nuevo dentro de la iglesia materna. Dentro del seno de la iglesia materna han renacido esos nuevos creyentes y han nacido de nuevo del agua y de espíritu, como dice la Escritura. Han nacido del agua y del espíritu. Han nacido, pero se fomenta siempre en esa vida sacerdotal, porque el sacerdote es la columna de la iglesia. El sacerdote es el que delega esa autoridad. Y debemos respetar y honrar a nuestros sacerdotes, como lo dice la Sagrada Escritura, honrar y respetar a los sacerdotes, porque ellos son una autoridad máxima jerárquica dentro de la iglesia. Esa autoridad máxima y jerárquica dentro de la iglesia, esa autoridad jerárquica dentro de la iglesia. Ellos son los que enfrentan todo tipo de problemas personales y eclesiales que hay dentro, y ellos se saben mover y se saben fomentar en esa vida eclesial. Entonces, ellos son los encargados de cuidar esa vida espiritual, de cuidar la iglesia, de supervisarla, vivir la hermandad. El clero no habla de vivir la hermandad. El clero es una creencia de vivir la hermandad, de vivir todo eso basado a la comunión, al perdón y al sacramento de la misma iglesia que nos fomenta a todo. Nos fomenta a todo. Esa fomentación viene por medio del Espíritu Santo y del agua y del Espíritu, que trae ese nuevo renacimiento en la iglesia, del agua y el Espíritu. El Espíritu. El establecimiento sacerdotal es una familia constituida por Dios y encargada como la cabeza de la familia clerical y sacerdotal y responsable de la unidad central de la iglesia y su feligrese socializar, vivir su fe en comunidad, perdonándonos los unos a otros. Ahí está fomentado, perdonándonos los unos a otros, y socializar y vivir en hermandad. Pero esa vida de los sacerdotes está establecida como familia, y la estableció y la constituyó Dios como familia. La vida sacerdotal la constituyó como familia y la estableció como familia. Y ahora los sacerdotes son la cabeza y están encargados como cabeza de la familia clerical y sacerdotal y responsable de la unidad central de la iglesia y su feligrese, socializar, vivir la vida en hermandad con los sacerdotes, su fe clerical en comunidad, perdonándose los unos a otros, que a eso es que la Biblia nos llama a fomentarnos los unos a los otros, que quiere decir perdonarnos los unos a los otros. Y eso es parte de la hermandad de la iglesia y del gobierno de la iglesia, su obispo establecido. La vida de los sacerdotes está basada en el carisma de su fe y en el servicio de los dones ministeriales como obra de importancia
para la suministración del servicio de la iglesia y su importabilidad. Es decir, que aquí la vida de los sacerdotes está basada en el carisma de su fe, el dones ministerial para suministrar a la iglesia. Esos dones es una obra principal de toda la iglesia, de todo el gobierno de la iglesia, la comunidad, los que están al servicio, los sacerdotes como representantes jerárquicos de Dios están establecidos. Entonces es un carisma, ese carisma está basado en los dones ministerial para suministrar el gobierno de la iglesia y suministrar su comunidad. Y es una obra importante, es decir, que los dones aquí, la fe y los dones aquí y su carisma son de importancia y proviene del Espíritu Santo influyendo en la vida nuestra, el Espíritu Santo influyendo en la vida nuestra y influyendo también ese amor y ese perdón tanto a la comunidad, los fieles, de los dones y del carisma del Espíritu Santo, manifestarse en la iglesia como esa autoridad sagrada para convivirlo en la comunidad y ser nosotros enriquecidos de toda revelación que proviene de la obra del Espíritu Santo, como ese don del carisma, para fomentarnos